temprano para hacer videos. Hola, sacamos una excursión para visitar el templo de Apolo en Delphi. Creo que Delfos es en inglés y o en español. Y durante el viaje y la visita hubo 3 cosas que no nos pararon de repetir. Aunque al principio, como se nota, dormimos más que escuchamos. Y esas 3 cosas eran el ombligo, el trípode y el laurel. Pero antes de contarles qué era Delfos, qué era el templo de Apolo, por qué fue tan importante, cómo se descubrió, vamos a hacer una parada para desayunar. Una cara llena de hambre. Sí. Queda 40 minutos para llegar a Delfos. Y mientras desayunamos y nos acercamos más a Delphi, les voy a contar dónde queda. Se encuentra en Grecia Central, en la región histórica de Fócida, a unos 180 kilómetros de Atenas. Y no está en una llanura ni cerca del mar, y eso es clave para entender su importancia, porque el santuario está construido en la parte sur del monte Parnaso, a más de 500 metros de altura, con vistas al valle del río Pleistos, cubierto de olivares que se extienden hasta el Golfo de Corinto. Y esto, para los antiguos griegos, no era un paisaje casual, sino que las montañas, la altura, el aislamiento y el silencio reforzaban la idea de que este era un lugar elegido por los dioses. Los griegos decían que Zeus quería saber dónde estaba el centro del mundo, así que soltó 2 águilas, una desde cada extremo. Las águilas volaron y se encontraron justo acá. Ese punto se marcó con una piedra, el ónfalos, el ombligo del mundo. Y no solo era una piedra rara, era la señal de que este lugar conectaba cielo, tierra y algo más profundo. Y desde ese momento, Delphi dejó de ser un lugar cualquiera. Antes de Apolo, este sitio tenía otro dueño. Dicen que acá vivía Pitón, una serpiente monstruosa que custodiaba un oráculo antiguo, ligado a la tierra y a fuerzas más primitivas. Apolo llegó, peleó con Pitón y lo mató. Y al hacerlo, no solo se quedó con el lugar, sino que transformó a Delphi en su santuario. Por eso la sacerdotisa se llamó siempre la Pitía. ¿Y quién era la Pitía? Bueno, Apolo no hablaba directamente, sino que lo hacía a través de una mujer, sentada sobre un trípode. 3 patas bien firmes, plantadas sobre una grieta del suelo. El trípode era simple, pero cargado de simbolismo, y ahí se sentaba la Pitía. Antes del ritual, ella se purificaba, ayunaba y masticaba hojas de laurel. El laurel era sagrado para Apolo. Según el mito, Apolo se enamoró de una ninfa llamada Dafne. Ella escapó, pidió ayuda y fue transformada en un árbol de laurel. Desde entonces, el laurel fue su símbolo. Y en Delphi, el laurel era la forma de invitar al dios a entrar en escena. La Pitía se sentaba en el trípode, sostenía una rama de laurel y empezaba a entrar en trance. Los griegos creían que Apolo hablaba a través de ella. Hoy sabemos que debajo del templo hay fallas en la roca y que de ahí salían gases capaces de alterar la conciencia. Pero en ese momento nadie lo dudaba. Si el mensaje venía desde el trípode, era la palabra divina. Eso sí, Apolo nunca hablaba claro. Las respuestas eran ambiguas, abiertas y peligrosas. Las frases podían significar todo o nada. Y aún así, reyes y generales basaban guerras enteras en esas palabras. Pero Delphi no vivía solo de profecías. Cada 4 años, este lugar se transformaba por completo con los Juegos Píticos. Llegaban atletas, músicos, poetas y delegaciones de todas las ciudades griegas. Había carreras, lucha, boxeos y carros, pero también concursos de música y canto, porque Apolo era dios de la armonía, no solo de la fuerza. Y el premio no era oro, sino que era una corona de laurel. Meridio, vine a la bombonera para honrar a mi familia. Dale, la tengo tatuada en mi piel. Aquí, originariamente, nacen los hinchas de la 12. Desde el primate más pequeño hasta el gorila más grande. De pequeños se cuelgan desde los árboles y gritan ale, oh, oh, oh. Huevo. Esto me da que es como una carrera de caballo. Es que era para eso, dijo el hipódromo. Carrera de carros. Mientras tanto, algo igual de importante estaba pasando alrededor del santuario. Las ciudades griegas competían entre sí, pero no con ejércitos, competían con monumentos. Si caminabas por el camino sagrado, ibas viendo uno tras otro los tesoros, pequeños edificios como templos en miniatura. Cada uno pertenecía a una ciudad: Atenas, Esparta, Corinto, Tebas y Naxos. Ahí guardaban sus ofrendas a Apolo: oro, estatuas, armas, botines de guerra. Pero no estaban escondidos, sino todo lo contrario. Cuanto más impresionante era
su tesoro, más claro quedaba su mensaje. Somos poderosos y estamos acá. El tesoro de Atenas, por ejemplo, no era solo devoción, era propaganda. Fue construido después de una gran victoria militar, y ponerlo en Delfos, cerca del ombligo del mundo, era una forma elegante de decir: ganamos y queremos que todo Grecia lo recuerde. También había monumentos gigantes, imposibles de ignorar, como fue el Esfinge de Naxos, colocado sobre una columna altísima. No solo protegía simbólicamente el santuario, sino que era una declaración de riqueza y poder, o filas enteras de estatuas dedicadas a batallas ganadas. ¿Dónde estamos? Momento el pirulín. Teníamos que estar I-25, que es ahora, en el museo, pero no llegamos. Pero ya agarramos señal. Más o menos. Más así se corta un poco. Igual está hablando de dónde vamos a comer. Ah, bueno. Lo importante. Llegamos a tiempo. ¿Dónde está? Acá. Bueno, ahora nos vamos para el Museo Arqueológico de Delfos, porque como habrán visto tampoco quedó mucho en pie en el lugar y lo que se fue descubriendo está acá. Con el cristianismo las prácticas paganas fueron prohibidas y el santuario de Apolo se abandonó, y después con los terremotos, los derrumbes y el paso del tiempo todo terminó enterrado. Pero en el siglo XIX comenzaron las excavaciones y, por ejemplo, las primeras cosas que se desenterraron fue la Esfinge de Naxos, que, como comenté hace un momento, fue un regalo de la isla de Naxos a Delfos cuando estaba en su mejor momento de poder. Durante las grandes excavaciones que hicieron los franceses en Delfos, los arqueólogos encontraron enterradas dos estatuas casi idénticas, conocidas hoy como los hermanos de Delfos. Habían sido derribadas y cubiertas por capas de tierra tras siglos de abandono del santuario. Se cree que representaban a dos jóvenes aristócratas o quizás a los gemelos míticos Castor y Pollux, símbolos de unidad, fuerza y protección. También aparecieron piedras con algo todavía más raro: música, himnos dedicados a Apolo, grabados con una anotación que nos permite saber cómo sonaba hace más de 2000 años. Y a pocos metros del santuario principal se levanta el Tholos de Delfo, una de las construcciones más misteriosas del lugar. Fue construido en el siglo IV a.C., pero nadie sabe con certeza para qué se usaba. Su forma circular es inusual en la arquitectura griega y lo vincula más con rituales que con templos tradicionales. Pero como todo en Delfos, quedó enterrado durante siglos y fue reconstruido a partir de fragmentos encontrados en las excavaciones. Y acá pueden ver el ónfalo original. Claramente la parte más blanca es réplica, pero se mantiene bastante. Y el recorrido en el museo termina con el auriga de Delfos, que es una de las pocas esculturas de bronce originales que llegaron hasta nosotros desde la antigua Grecia. Fue dedicado a Apolo para celebrar una victoria en los Juegos, pero quedó enterrado cuando un terremoto destruyó parte del santuario. Y ese mismo desastre que arruinó a Delfos fue la que salvó a la estatua, porque mientras otros bronces fueron fundidos, este quedó oculto bajo tierra durante siglos. Cuando fue descubierto, apareció en fragmentos y pudo ser reconstruido casi por completo. Esta pareja que viene ahí es argentina. Uno no tocó un trípode que no, un calderón. No, sí, como una olla gigante, tipo hizo tac, tac, tac. Y la otra de la mujer. Sí. Repitieron 3 veces, 1000 veces que... Y la mujer nos repitieron 80.000 veces lo que era el ombligo. No, es un van. Y se olvidaron lo que era el ombligo. Que tengo hambre. Hombre, es que estamos viendo de verdad. Feta cheese. Me encanta, re buena onda la gente. Estoy muy contento, voy a aprender griego, gente. Chequen esto así. A ver si en unos meses... Andrés dice que no es tanto. Yo uno me lo bajo entero. O sea, ¿Quién brinda con el café? un italiano. No, los italianos no creo que brinden con el café.
a ser los próximos argentinos. Yo nunca sé bailar griego. Lo tengo con los piecitos y nada más. Estaba viendo un tema y me cambió el tono de la canción. Fue guau, bueno, ya está mejorando. No sé cómo es ver en griego. Voy a decirlo al final que vamos a hacer 3 paradas: Plaza Omonia, Parlamento, Plaza de los